Muy buenos días y bienvenidos a este conversatorio que hemos titulado La economía para el bienestar a través de las obras de arte, reflexiones transdisciplinarias. Para los que no me conocen, mi nombre es Fernando Gil de Santaella, soy el director del Centro Hemisférico de Cooperación, mejor conocido como COEMIS, y decano de la Facultad de Artes y Ciencias. Así que le doy la más cordial bienvenida a este conversatorio, y esta actividad une las dos posiciones que ocupo de cierta manera, porque es una actividad de colaboración entre COEMIS y el Departamento de Economía. Así que para mí es un gran placer que todos ustedes hayan sacado este ratito para estar con nosotros, escuchar este conversatorio. Como está titulado, vamos a combinar varios temas y vamos a tocar varias disciplinas. Próximamente pues van a conocer quiénes son los panelistas que nos acompañan en la mañana de hoy, profesores de aquí de nuestra Facultad de Artes y Ciencias, y que nos van a hablar desde sus respectivas disciplinas este maravilloso arte de la economía para el bienestar. Esta actividad representa el inicio de una celebración, y es que este año 2026 COEMIS cumple 35 años de fundado. Se fundó un noviembre en el 1991 con el objetivo de mantener y promover una colaboración a través de las Américas. Y a través de esos 35 años nosotros hemos trabajado con diferentes temas, uno de ellos siendo el ambiente. Es bien interesante, cuando yo comencé a trabajar en COEMIS, mi primera actividad fue sobre cambio global. Y en aquel momento hablábamos de los temas de cambio global como algo bien lejano, como algo que iba a ocurrir. Pero ahora ya estamos experimentando muchas cosas que tienen que ver con el cambio global. Y fíjense que la diferencia entre cambio climático y cambio global es qué cosas son las que debemos considerar, no son lo mismo. Cuando estoy mencionando cambio global, no estoy hablando únicamente de cambio climático, porque el cambio global envuelve el ser humano, y nosotros los seres humanos hemos sido capaces de transformar este planeta. De hecho, a nivel geológico hay un gran debate de si debemos cambiar el nombre de la era y llamarle el antropoceno, pero ese es el tema de otro conversatorio. En esta ocasión lo que queremos es básicamente unir el tema de la economía con el bienestar desde el punto de vista del arte. Y en este momento que el ser humano se está cuestionando a nivel global si esa economía que nosotros hemos estado llevando a cabo por mucho tiempo es la que debemos seguir utilizando, o si debemos transformarla, o si debemos cambiarla para bien o para mal. Así que en ese sentido yo creo que es bien importante que desarrollemos este conversatorio desde todas las perspectivas, y ustedes, la mayoría de ustedes como estudiantes, comiencen a reflexionar sobre estos temas fuera del salón de clases, fuera de lo que ustedes escuchan, ¿verdad?, de sus profesores. Así que me alegro que estén con nosotros, espero que puedan sacar el mayor provecho a esta actividad, y estoy seguro que nuestros panelistas les traerán información muy valiosa. Así que para mí ahora es un gran placer presentarles a una gran colaboradora de COEMIS, la doctora Ivonne Díaz, profesora del Departamento de Economía, que tiene unas palabras para ustedes, y la persona que se va a encargar de correr la agenda de la mañana. Muchas gracias, Ivonne. Gracias al doctor Fernando Gilves por su introducción. Gracias a todos ustedes por estar aquí en el día de hoy, y a los panelistas por haber aceptado tan amablemente esta invitación para estar con nosotros aquí. Quiero también darle las gracias a el personal de COEMIS por siempre escucharme y ayudar y colaborar en todo este tipo de actividad. También al personal administrativo del Departamento de Economía, quienes también colaboraron con la promoción del evento.
al Centro de Educación Económica y Financiera del Departamento de Economía también, dirigido por el doctor Ricardo Fuentes, a la Asociación de Estudiantes de Economía, quienes también ayudaron en la promoción, y a todas las personas que de una manera u otra pues ayudaron a que estuviéramos aquí en el día de hoy. Este evento se realiza como parte de la Semana Global Reclamar la Economía, organizada por la Alianza Global para la Economía del Bienestar, como parte también de los eventos previos al primer Congreso Internacional de Economía del Bienestar, a celebrarse en el recinto en el 2027, que también pues será organizado con el apoyo de COEMES. Hoy nos reunimos aquí para reflexionar sobre el bienestar. Hay bienestar económico, pero también hay bienestar social, hay bienestar ecológico, y es bien importante pues hablar sobre todo el bienestar de manera integral, más allá de los indicadores económicos tradicionales, como por ejemplo el Producto Interno Bruto. Así que vamos a explorar una pregunta central: cómo se expresa, se contradice y se construye ese bienestar integral a través del arte. Elegimos pensar la economía a través del arte porque las obras pues hablan de muchas cosas que usualmente pues no son, ¿verdad?, estrictamente aspectos económicos. La vida cotidiana, la familia, los alimentos, la vida en comunidad, la solidaridad, pues son aspectos del bienestar que tal vez uno pueda identificar en una obra de arte, y muchas otras dimensiones que pues rara vez están incorporadas dentro de los indicadores económicos tradicionales. Así que cuando hablamos de bienestar, no estamos hablando solamente de bienestar económico, de ingreso, de consumo, sino también de tener condiciones de vida que sean dignas, de las relaciones humanas, del sentido de la vida, de nuestro vínculo con la naturaleza, y eso es importante porque es lo que apoya nuestras vidas. La Alianza para la Economía del Bienestar, en inglés el Wellbeing Economy Alliance, define la economía como una economía diseñada para servir a las personas y al planeta, y no al revés. La economía del bienestar pone nuestras necesidades humanas y planetarias en el centro de sus actividades, así asegurando que todas esas necesidades pues se puedan satisfacer por igual. La Alianza para la Economía del Bienestar tiene 5 pilares fundamentales, que son la dignidad, la justicia, la participación activa de sus ciudadanos en sus comunidades y en las decisiones económicas, la naturaleza. Los humanos pues somos uno con la naturaleza y devolvemos tanto como tomamos de la tierra, y todos compartimos un sentido de pertenencia, y las instituciones pues sirven al bien común. La Semana para Recuperar la Economía es una semana que se realiza a nivel global. Comenzó el 26 de enero hasta ahora el 1 de febrero. Es la primera vez que se realiza, para entonces unirnos y exigir una economía que ponga a las personas y al planeta en primer lugar. En momentos pues hay creciente desigualdad y devastación también de la naturaleza. Así que somos parte de un evento global. Hay 95 eventos a nivel global en 27 países alrededor del mundo, y uno de ellos, el único en Puerto Rico hasta donde tengo entendido, es aquí en nuestro recinto universitario de Mayagüez. Vamos a comenzar entonces con una obra guía titulada Los campesinos comiendo papas. ¿Y por qué esta obra? Pues a mí en primer lugar me gusta muchísimo la obra de Van Gogh. Nos sitúa en el punto más básico del bienestar. Son personas que viven de su propio trabajo,
que su recurso más importante pues es su mano de obra, sus manos, y estas personas comparten el alimento que produce ese trabajo. Así que nos permite preguntarnos qué es el bienestar cuando todo se reduce a lo más esencial. Antes de pasar a la mesa de los campesinos, Van Gogh también nos muestra todo ese proceso de cavar, recoger, regresar a la casa, pelar las papas a través de varias obras. Así que aunque no es una secuencia de pinturas, pero sí son pinturas que están relacionadas entre sí. Por ejemplo, la campesina cavando papas, utilizando sus recursos, su mano de obra y sus instrumentos rústicos, y los campesinos recogiendo papas. También está la cabaña de los campesinos, una cabaña también bien rústica, y la campesina pelando las papas para entonces finalmente llegar a la obra introductoria. Van Gogh pintó esta obra en una zona rural al sur de los Países Bajos que se llama Nieuwen. Ahí retrata la vida de estos campesinos. Esa familia fue una familia real de nombre de la familia de Groot, que subsistían a través de lo que ellos producían en condiciones de pobreza. Los colores de la pintura también tienen un significado importante. El color de las papas, pues el color tierra, para enfatizar la vida rústica y su escasez material. También él utilizó un lenguaje visual para darle prioridad al mensaje social y al mensaje humano sobre la perfección técnica o anatómica de la pintura. En aquella época la pintura fue bien criticada, pues porque aparentemente tenía algunos defectos, pero al día de hoy es una de las obras más famosas del pintor. No sé si les mencioné, se pintó en el 1885. En términos económicos podemos observar una economía en su forma más simple, una familia que tiene una restricción presupuestaria bien severa, con ingresos bien limitados, su mano de obra, algunos de ellos pues son personas mayores y tal vez pues tengan problemas de salud, eso no lo sabemos. Tienen limitado acceso a la tierra, ellos eran mayormente arrendatarios, jornaleros, no eran los dueños de la tierra. La tierra pues tampoco, que estaba disponible para ellos, pues tampoco era una tierra fértil. Producían con herramientas rústicas, y luego de eso pues entonces se reúnen a compartir los alimentos que ellos producen. Ahí no vemos mercado, no hay acumulación, no hay excedente, o sea que lo que ellos producen es para consumir en ese mismo momento. Así que la familia produce las papas con su trabajo, su tecnología rústica, manualmente, y los alimentos pues se distribuyen dentro de ese núcleo familiar y se consumen en un acto familiar entonces alrededor de la mesa. ¿Por qué las papas? Pues porque eran personas pobres. No tenían acceso a buenas tierras, no tenían acceso a maquinaria o a tecnología avanzada, por lo tanto quedaban rezagados a cultivos de subsistencia. Las papas requieren menos insumos y es menos costosa producirlas, así que era un cultivo para subsistir, no para venderlo en los mercados. Y las papas pues también son nutritivas y eso le da pues más fuerza para entonces hacer trabajos que eran bien fuertes. En términos de bienestar, pues podemos ver que en términos económicos hay mucha vulnerabilidad económica, el bienestar es frágil, dependían de su esfuerzo, del apoyo de la familia o de tener buena salud, ¿verdad?, para hacer ese trabajo. En aquella época pues no había la intervención del gobierno que puede existir ahora en ese país, el estado de bienestar. Así que
había que hacer lo que fuera con lo que tenían a su alcance. Pero sin embargo hay otros valores que se pueden pues, tratar de identificar. Suficiencia que garantiza que puedan continuar viviendo, aunque no produzca riqueza y no produzca comodidades. El cuidado mutuo, y eso es bien importante para el bienestar, cómo esa familia se cuida entre sí. No había, como les dije, intervención del Estado para proveer servicios básicos, no había educación, no había servicios de salud, y ese apoyo mutuo y ese cuidado era necesario para poder seguir trabajando y poder seguir alimentándose y poder seguir viviendo. Y eso pues le ayudaba a reducir la vulnerabilidad y crear esa seguridad emocional en tiempos, ¿verdad?, de mucha escasez económica. Así que la mesa compartida pues tiene un valor también, representa la infraestructura social del bienestar, simboliza el bienestar que se construye en relaciones solidarias y no en aislamiento. Así que también podemos ver que comer de un solo plato puede ser un aspecto, ¿verdad?, por necesidad económica. No había utensilios suficientes o platos o vajillas como las tenemos en el día de hoy, pero también puede ser un aspecto cultural donde ellos pues se reúnen y comparten de manera solidaria sus alimentos. Así que esta obra nos obliga también a hacernos varias preguntas. ¿Cómo se organiza una economía para que su objetivo principal sea la vida? ¿Qué ocurre cuando se rompe esa relación directa entre trabajo y bienestar? Así que a partir de esta obra introductoria pasamos entonces de los Países Bajos a Puerto Rico. Vamos a ver el tríptico de Julio Tomás Martínez a cargo del doctor Ricardo Fuentes. Estoy buscando algo por aquí que voy a utilizar. El doctor Ricardo Fuentes obtuvo su doctorado en Economía de la Universidad de Massachusetts con especialidad en Economía Política, Desarrollo Económico y Sistemas Económicos Comparados. Ha publicado varios libros y artículos sobre la economía de Puerto Rico y sistemas económicos alternos. Fue presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico en el 2024. Actualmente coordina el Subcomité de Economía Social y Solidaria de dicha asociación y además es coordinador del Centro de Educación Económica y Financiera del Departamento de Economía de nuestro recinto. El doctor Ricardo Fuentes nos presentará este tríptico bajo el título Economía para quién. Así que recibimos al doctor Fuentes. Muchas gracias, Ivonne. Muy buenos días. Gracias, ¿verdad?, a todos y todas los que nos acompañan. Como mencionaba Ivonne, yo voy a estar hablando de este tríptico de Julio Tomás Martínez. Él lo publica en 1910 y aquí para que se vea, las obras se titulan Oro Dulce, El Genio del Ingenio y La Invocación. Este conjunto de obras, este tríptico, se suele describir, ¿verdad?, como un retrato de la economía azucarera a principios del siglo pasado y, ¿verdad?, que caracteriza, ¿verdad?, las condiciones de vida en esa economía azucarera en aquel momento histórico. Sin embargo, ¿verdad?, a mí me parece, y cuando las miro, que retratan características no solamente de la economía azucarera ni estrictamente de la economía azucarera, reflejan, ¿verdad?, características del sistema económico capitalista en el que todavía vivimos. Así que lo que voy a argumentar o lo que les voy a plantear hoy es que muchas de estas obras, o estas tres obras, reflejan características de la economía que aún, ¿verdad?, son sumamente relevantes. Y además, como, ¿verdad?, porque aquí hay muchos de mis estudiantes, como he ido enfatizando desde la primera semana,
En la economía hay diferentes puntos de vista y diferentes escuelas de pensamiento económico, ¿verdad? O sea, ya estoy con un disco rayado estaré diciéndolo todo el semestre. Y es importante que en la academia discutamos todos esos puntos de vista, ¿verdad? Un reto que ha tenido la academia, en la economía en particular, que por muchas décadas solo se ha enseñado un tipo de economía ortodoxa, y de las últimas 2 décadas ha habido este reclamo, ¿verdad? Volvemos al tema de la semana de Reclaiming the Economy, ¿verdad? Este reclamo de enseñar la economía de una manera pluralista, donde no solamente se enseña la economía ortodoxa, sino los diferentes puntos de vista, las diferentes tradiciones. Y con eso en mente, ¿verdad? Empiezo con la primera obra, Oro Dulce. Cuando yo la vi por primera vez, a mí me llamó mucho la atención, porque trae este debate en la economía sobre qué es el valor, qué hace que algo tenga valor económico, porque algo vale. Y según la economía ortodoxa, algo vale para la humanidad si alguien está dispuesto a pagar por eso. Y el valor, según la economía ortodoxa, es totalmente subjetivo. Cada cual valora a su manera según sus propios gustos y preferencias, totalmente subjetivo, y vale si alguien está dispuesto a pagar por eso. O sea que el valor está totalmente alrededor del dinero y si alguien está dispuesto a pagar. Si alguien no está dispuesto a pagar por algo, pues eso no tiene valor. En otras tradiciones de la economía, las tradiciones más sombrilla amplia de economía heterodoxa, que incluye muchas tradiciones que no son la ortodoxa. Por ejemplo, en la economía política hay una interpretación bien diferente de lo que es el valor y por qué algo tiene valor. Y si uno ve la obra, ven que el machete está sobre la mesa y cuando va cortando la caña, lo que cae en el saquito abajo son monedas de oro. O sea que es como si mágicamente la caña que se está cortando se convierte en monedas de oro. Y para mí eso captura de una manera bien chula lo que dicen con la economía política del valor, y es que el valor es reflejo del esfuerzo humano. Cuando alguien tiene el esfuerzo de nuestras mentes y de nuestras manos, cuando un ser humano pone su mente y sus manos para crear algo, eso es lo que le da valor. Así que a mí me encanta ver esta obra porque uno ve directamente que esas monedas no salen de la nada. Eso uno ve el dinero y es como que mágicamente aparece el dinero y está circulando en la economía. Pero realmente lo que es el dinero, según la economía política, ese dinero lo que refleja es esfuerzo humano. Las cosas tienen valor porque detrás de esas cosas hubo esfuerzo humano de nuestras mentes y nuestras manos en crear eso. Pero la economía política no se queda allí. Ese valor que creamos los seres humanos con nuestras mentes y nuestras manos, pues existen intereses económicos que nos buscan extraer ese valor o exprimir ese valor, apropiarse de ese valor. Y ahí vamos a la segunda obra, El genio del ingenio, que podemos ver, ¿verdad?, una central azucarera y de la central sale como que este monstruo y está exprimiendo al trabajador. Vemos las monedas de oro nuevamente, ¿verdad? Secretario, las monedas de oro no salen de la nada, vienen de exprimir al trabajador. Y entonces esto, de nuevo, una manera bien diferente de ver las relaciones económicas, ¿verdad? En la economía ortodoxa, yo muchas veces digo todo es como que bien color de rosa, como es bien transaccional. Yo vendo mi fuerza de trabajo a un patrono que me paga por ella y después yo salgo con eso y voy al mercado y compro lo que necesito y todo es como que bien bonito, bien color de rosa. En la economía política es que no necesariamente fluye de esa manera tan amena. Muchas veces hay dinámicas de explotación. Y a mí me encanta, ¿verdad?, como en esta obra, ¿verdad?, lo figura como un monstruo, porque en la economía política muchas veces plantean que hay 3 tipos de capital que están siempre buscando cómo exprimirnos. Y en octubre, de casualidad, ¿verdad?, para Halloween, en el Centro de Economía Económica y Financiera, en el CEF, hicimos un post de Halloween en redes sociales, en nuestro Instagram, describiendo los 3 tipos de capital como 3 monstruos. Así que era muy alineado y eso es lo que voy con que muchas de estas cosas realmente siguen siendo muy pertinentes. Porque, por ejemplo, aquí de nuevo vemos este monstruo de la central azucarera, pero hoy día, desde este momento y continuando hasta hoy, según la economía política hay 3 monstruos que siempre están buscando exprimirnos y sacarnos el jugo. Por un lado tenemos el patrono. El patrono, muchas veces, y no todos los patronos son igual, pero
en general, lo que se ha visto por la mayor parte de la historia del capitalismo, es que el patrono nos busca exprimir lo más que pueda. Es decir, sacar el jugo durante esas horas que estemos en el espacio de trabajo y pagarlos lo menos posible, porque cuando el patrono nos ve como un costo, entonces la idea es que mientras menos yo le pague al trabajador, más ganancias yo tengo. O sea que siempre hay una búsqueda de cómo yo puedo pagar lo menos posible y mientras lo tengan las horas laborales, sacarle el jugo lo más posible. Así que por eso, ¿verdad?, según la economía más heterodoxa, ha sido tan importante que surjan las uniones, los sindicatos, las leyes de salario mínimo, las leyes laborales que aseguren que los patronos den días de vacaciones, días de enfermedad. Porque si uno lo deja a la avaricia del monstruo que, ¿verdad?, del capital, fácilmente, que es lo que teníamos antes en el pasado, entonces pagaban lo menos posible. Yo he mencionado a los estudiantes esta semana que a principios, ¿verdad?, del capitalismo como sistema económico, las empresas literalmente calculaban el costo de los alimentos, el valor nutricional y decían, ¿qué es lo menos que yo le puedo pagar a mi trabajador para que no se muera de hambre y pueda volver mañana? O sea que a ese nivel llegaba la avaricia cuando no había ningún tipo de regulación laboral para proteger a las personas, a los trabajadores. Además de este monstruo, el industrial, ¿verdad?, que podría ser el patrón que busca exprimirnos, está el otro monstruo, que es el financiero. Tenemos el capital financiero que nos atrapa en deuda, en tarjetas de crédito, préstamos, y uno puede estar toda la vida atrapado en deuda. Y si uno no tiene cuidado, este monstruo lo arrastramos o nos aguanta a través de todas nuestras carreras. Y es algo que es importantísimo, incluso desde estudiantes lo tengan presente, tengan cuidado, ¿verdad?, con las tarjetas de crédito, los préstamos, incluso hasta los préstamos estudiantiles, uno tiene que tener mucho cuidado y mucha planificación financiera desde joven, porque este es un monstruo que te atrapa y es bien difícil soltarlo. Y su objetivo, ¿verdad?, obviamente por ejemplo, hago la anécdota, cuando yo fui a estudiar escuela graduada, había préstamos estudiantiles, pero no era suficiente, ¿verdad?, para la mudanza y toda la cuestión, y yo recuerdo que pedí un préstamo personal para poder mudarme a estudiar a la escuela graduada. Y entonces en el banco era como que te estamos enviando a estudiar, como que me estaban ayudando, pero realmente no, me estaban atrapando en intereses bien altos por mucho tiempo. Así que es algo que uno tiene que tener presente y cuidado, porque además este monstruo también está tratando de exprimirnos lo más que pueda en intereses y atraparnos en esos intereses. Si puede por el resto de nuestras vidas, así nos atrapan. Y finalmente el monstruo del capital comercial. Cuando uno va a la tienda hace todo a su alcance, y puede ser una tienda digital como Amazon o una tienda, ¿verdad?, brick and mortar física como Walmart. Hace todo a su alcance para manipularnos a comprar y gastar lo más que pueda. O sea, trata de exprimirnos del bolsillo lo más que pueda. Y usa de nuevo todas las herramientas a su alcance. Muchas de estas entidades, desde Amazon hasta Walmart, contratan psicólogos, sociólogos, para ver cómo engancharnos y hacernos gastar más y más y más. Desde cosas como cómo organizan los pasillos, y cuando uno está, ¿verdad?, ya saliendo de su último pasillo ponen cositas, hasta la iluminación de la tienda, la música que ponen, la manera en la que presentan los precios, si es online, el scrolling, el buy with one click. Hay toda una gama de herramientas que usan las empresas para manipularnos a gastar más de lo que deberíamos estar gastando y de no exprimirnos lo más posible. O sea que, por eso yo digo que esta imagen, ¿verdad?, de un monstruo que nos exprime, bueno, muchas veces lo asocian quizás a la economía azucarera, pero realmente esta idea de que diferentes monstruos del capital nos buscan exprimir es algo que todavía vivimos constantemente y que se asocia a muchos de los problemas sociales que tenemos hoy, desde pobreza, desigualdad, crimen, falta de acceso a la salud, falta de acceso a la educación, falta de acceso al cuidado, ¿verdad? Ahora mismo lo caro que es encontrar un hogar para los envejecientes de nuestra familia, para un cuidado para nuestros hijos, nuestras hijas. Es toda una gama de problemas sociales relacionados a que siempre hay diferentes versiones del monstruo del capital tratando de exprimirnos lo más que puedan. Y ahí llegamos a la última obra, que es la invocación. A mí me llama mucho la atención que se llama la invocación, pero este jíbaro no está como que de rodillas suplicando. Él está de pie, como que gritando,
En mi mente, ¿verdad? Yo siento que él está gritando alguna mala palabra con ñ, como hay diferentes opciones de mala palabra con ñ que podría estar gritando, pero alguna de ellas, pero yo veo, ¿no? Como que está diciendo algo en esa línea de que debe haber otra manera de vivir, debe haber otra manera de organizar la economía, debe haber otra manera de practicar la economía. Así que debe haber otra forma de organizar nuestra sociedad que no se base en tener que siempre estar ¿verdad? A la defensa de qué monstruo nos está tratando de exprimir en qué momento, una manera de vivir economía que no genere los problemas sociales y económicos de la pobreza, la desigualdad, falta de acceso a salud, educación, al cuidado. Tiene que haber otra forma de vivir, tiene que haber algo mejor que esto. Y yo creo que eso conecta nuevamente con el tema de la economía del bienestar. Este movimiento global de pensar, tiene que haber otra manera de hacer economía, de practicar economía, de enseñar economía. No es que solamente tiene que haber, es que ya hay. Yo creo que algo que me ha gustado mucho de aprender de esta organización del Wellbeing Economy Alliance y de visitar su página es que ya alrededor del mundo, incluyendo a Puerto Rico, existen proyectos económicos, ya sean proyectos comunitarios o incluso empresas, que están tratando de practicar economía de una manera diferente, donde el objetivo no sea exprimir a las personas, explotar a las personas, disculpen, que sea el bienestar de las personas, el bienestar de las personas, el bienestar del planeta. Y de nuevo, volviendo al tema de que hay mucha economía, así que de nuevo, más allá de esa economía ortodoxa, hay toda una gama de economía heterodoxa que proponen estos diferentes modelos. Tenemos desde la economía circular, economía regenerativa, la economía solidaria, y aquí en Puerto Rico ya tenemos muchos ejemplos de nuevos proyectos y empresas que están haciendo las cosas diferentes. En Puerto Rico tenemos cooperativas energéticas, tenemos fideicomisos de tierras, tenemos cooperativas de vivienda, tenemos cooperativas de trabajo donde fábricas que cierran, por ejemplo, cuando se acabó el periodo 936, que en la clase eventualmente hablaremos de eso de 936, pero cuando cerraron las fábricas 936, muchos trabajadores decidieron, mira, nosotros éramos los que hacíamos las cosas aquí, ¿por qué no rescatamos esta fábrica como cooperativa de trabajo? Y los mismos trabajadores rescataron ese espacio industrial, entre ellos como modelo de cooperativismo. Así que, y así mismo tenemos tiendas de comercio justo, entre muchas otras modalidades. Similarmente, aunque en Puerto Rico eso quizás está más en pañales, pero se ha llegado a experimentar y en otras partes del mundo también, cosas como los presupuestos participativos, que en las ciudades del mundo, las ciudades del mundo, los presupuestos hoy día, uno vota cada 4 años y por 4 años ya uno no tiene participación en cómo se usan nuestros impuestos. Son dictaduras de 4 años. Uno vota, elige a una persona y por 4 años esa persona decide cómo se usan nuestros impuestos, ya sea a nivel de país o sea a nivel municipal. Sin embargo, en muchas partes del mundo están diciendo, ¿por qué es así? No creemos tanto en la democracia, es porque hay que esperar 4 años para poder decidir, participar de cómo se usan nuestros impuestos. Y alrededor del mundo se está experimentando con presupuestos participativos para también no solamente democratizar las empresas, sino también democratizar el Estado y los gobiernos. Y nuestro dinero, ¿verdad?, que nosotros pagamos impuestos, nosotros podamos decidir cómo se usa. Y yo lo que yo siempre le digo a los estudiantes, un alcalde, no importa cuántas buenas intenciones pueda tener, un alcalde siempre va a estar usando el presupuesto con una vocecita en la parte de atrás de la cabeza diciendo, tengo que usarlo de una manera que me asegure volver a ganar. Sin embargo, cuando los presupuestos están en manos de las personas, de las comunidades, ese incentivo perverso, esa vocecita no está presente y las comunidades suelen usar los presupuestos de las ciudades de manera mucho más efectiva. Esto se empezó a hacer en Brasil y las tasas de pobreza de las ciudades de Brasil que empezaron a usar estos presupuestos participativos bajaron sustancialmente. En fin, hay semillas, ¿verdad?, diferentes proyectos que ya existen, que nos los estudiantes, no son viajes utópicos que de algo que pudiese pasar, son cosas que ya existen, desde las cooperativas, a las empresas de comercio justo, a los presupuestos participativos, que ya nos están dando señales
de cómo podríamos organizar una economía diferente y, ¿verdad?, de esa manera, ¿verdad?, responderle, ¿verdad?, esa invocación, ¿verdad?, que hacemos todos, ¿verdad?, porque, de nuevo, la economía no está fácil y, de nuevo, a veces semanalmente uno se pregunta, ¿no habrá otra forma que no sea tan difícil navegar para hacer las cosas? Yo creo que la respuesta es que sí hay, y ya hay diferentes proyectos como que apuntándonos en esa dirección. Muchas gracias. Gracias al doctor Ricardo Fuentes por esa excelente presentación y explicación de la obra del tríptico de Julio César Martínez. Ahora pasamos entonces a una dimensión complementaria del bienestar, la vida emocional y simbólica de las comunidades. Si la economía organiza los recursos, la cultura organiza emociones, vínculos, sentido. A cargo de la doctora Iliaris Avilés Ortiz. La doctora Avilés es doctora por el Programa de Pensamiento Español e Iberoamericano de la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es catedrática auxiliar en el Departamento de Humanidades de este recinto, donde enseña los cursos de Historia de la Filosofía, Estética y Ética Global. Ha dictado cursos en el Departamento de Estudios Hispánicos y en el programa graduado en Estudios Culturales y Humanísticos. Ha participado como conferenciante en diversos congresos internacionales y cuenta con artículos publicados en revistas arbitradas en México, España, Estados Unidos y Puerto Rico. La doctora Avilés nos hablará del duelo, el juego y el arte como dimensiones humanas del bienestar. Adelante. Buenos días a todos. Ante nada quiero agradecer a los colegas de Economía y de COEMIS por la organización de esta actividad interdisciplinaria que nos ayuda a trazar ese camino, ¿verdad?, para pensar en nuevas alternativas de existencia. Los últimos años los productos culturales que estamos consumiendo, series, películas, casi todo redundan en distopías, pero no estamos pensando en ese mundo mejor, en imaginar ese mundo que queremos vivir. Como manifestación humana, el arte refleja nuestros anhelos, nuestras inquietudes, pero también las diversas manifestaciones artísticas son documentos históricos que básicamente condensan nuestra realidad. Las diversas manifestaciones artísticas, y hablo de ellas en plural, la arquitectura, música, sirven para legitimar discursos, normalizar prácticas y formas de vida. Y por eso estamos aquí, para retar el pasado y el presente y pensar nuevas formas de vivir, y en las obras reconocer quizás elementos que son rescatables. Un día de enero voy a hablar de 3 obras, y la primera va a ser el marco, ¿verdad?, referencial. Un día de enero, un día como hoy, pero de 1941, en el discurso del Estado de la Nación y en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, todavía Estados Unidos no había entrado en el conflicto, iba a entrar en ese año, pero pues ya la situación estaba bastante caldeada. Franklin Delano Roosevelt presenta lo que serían las 4 libertades fundamentales a las que debía aspirar cualquier norteamericano y cualquier ciudadano de, ¿verdad?, de otra parte del mundo, de ese mundo democrático. A saber, estas libertades son libertad de expresión y libertad de culto, que nos vienen dadas en la tradición, y de hecho Betances habla de ellas en los 10 mandamientos de los hombres libres, y menciona otras 2: freedom of need, libertad de desear, bien, que es bastante elocuente el lenguaje que utiliza. En español han venido a traducirlo como libertad de desear una vida mejor, y libertad de vivir sin miedo, o sea, freedom of fear.
Creo que son bien elocuentes y podemos hablar de ello más adelante. Pues bien, al poco tiempo, en 1943, cuando se recrudece el conflicto, bien, y la moral de las personas estaba bastante decaída, un artista neoyorquino llamado Norman Rockwell se inspiró en el discurso para crear esta serie de pinturas que se titula Las Cuatro Libertades. Ellas se comenzaron a reproducir en revistas, se reprodujeron en los sellos postales, como por ejemplo ven aquí, y de hecho viajaron por todo Estados Unidos en ese contexto. Ahora, les estoy presentando las mismas porque hay una en particular, que es la que aparece en el sello, que ha permeado mucho nuestra forma de entender e interpretar ciertas dinámicas y ciertas actividades que nosotros realizamos, por ejemplo, en el mes de noviembre. Bien, la que viene a simbolizar o representar la libertad de desear, que en el imaginario del artista viene a ser representada como la abundancia en la mesa junto a la familia. Esa imagen está en nuestro imaginario del Día de Acción de Gracias. ¿Bien? Y no es baladí. ¿Por qué? Porque esa imagen después se utilizó en otras revistas que se popularizaron en la década de los 50, se utilizó para vender productos de cocina y demás. Se ha reproducido de muchas formas distintas y se ha recreado. Bien, y de hecho está íntimamente vinculada al desarrollo de una economía, de una industria de alimentos. Ahora, ¿por qué se lo estoy presentando? ¿Por qué les estoy presentando estas imágenes en concreto, básicamente? Porque detrás de esa serie nosotros encontramos un supuesto ideológico y económico que hemos asumido como sociedad, pero que también se fractura ante los más recientes acontecimientos. La pregunta aquí viene a ser: ¿cuánto y a quiénes cuestan estas libertades? ¿Se vive sin miedo? ¿Se vive mejor? ¿Es el progreso material signo de felicidad y de bienestar? Pensemos en el caso concreto de Puerto Rico, del Puerto Rico contemporáneo. ¿De qué vale tener el último iPhone y el último vehículo que salió del año si vivimos con miedo de que nos los roben, o si vivimos con miedo de que caiga el vehículo en el primer hueco de la carretera? Bien, eso nos lo preguntamos todo el tiempo. ¿De qué sirve cuando no tenemos parques en los que recrearnos, acceso a médicos especialistas, mejores servicios, mayor acceso a la educación, a la cultura, etcétera, etcétera? ¿Giran nuestras actividades en torno al estar bien y felices? ¿Cuánto de nuestra productividad se está cargando nuestra vida y tiempo de calidad con los nuestros? Bien, aquí están las imágenes, las pinturas, se ven mucho más claras. Si bien esta obra de Rockwell, estas obras, encarnan un proyecto ideológico de libertades institucionalizadas y una idea de bienestar que está ligada a los supuestos, ¿verdad?, a los principios del Estado moderno, y no podemos olvidar que Rockwell a la larga se está inspirando en Theodore Roosevelt, que es uno, ¿verdad?, el promotor del nuevo trato. Existen otras representaciones que de una forma mucho más orgánica reflejan el bienestar como una experiencia colectiva donde prima lo humano. Así que vamos a viajar en el tiempo y nos vamos a ir a 1893, el año en el que Francisco Oller retrata las costumbres de la sociedad rural puertorriqueña en lo que será su obra más conocida y, por supuesto, una de las piezas claves del arte puertorriqueño, el velorio, que imagino que casi todos ustedes conocen. Esta obra se encuentra en el Museo de la Universidad de Puerto Rico, el Museo de Arte, Historia y Antropología, y precisamente es un documento histórico y antropológico. En él nosotros estamos asistiendo a un ritual funerario, un velorio de angelito, también conocido como baquiné, que es una costumbre que nos llega a nosotros desde el oeste africano,
Bien, pasa por la península ibérica con los árabes y luego hay las Canarias, y en el caso de Puerto Rico, pues según la zona en la que nos encontremos, toma sus propias connotaciones según las religiones ¿verdad? Las costumbres y las religiones afroamericanas de las regiones en donde se está celebrando en Puerto Rico. Bien, ¿qué nosotros nos encontramos en este tipo de ritual? El propósito del ritual es asegurarse que el niño muerto llegue al cielo como un angelito. ¿Y qué caracteriza a los angelitos, a los ángeles? ¿Cómo lo pintan? Los pintan. ¿Qué tienen? Alas. Bien, se pretende que esas alas permitan al niño ascender al cielo, y pues para ello no se deben mojar con lágrimas. Bien, así que se evita que lloren las personas por ese niño. Por tanto, la comida, el alimento son elementos importantes dentro de la celebración. Bien, ahora, en el velorio nosotros vemos cómo en la pérdida la comunidad se organiza para vivir sus rituales y cómo la comunidad se sostiene y colabora. Queda de manifiesto cómo la dignidad y el cuidado son prioridad. Esto es una pintura que Oller utiliza como modelos a personajes conocidos de su momento, a miembros de una familia, dueños de una hacienda en Carolina, los El Saúl. Y más que fijarnos en las figuras humanas, quisiera que nos fijáramos en los detalles, a veces en detalles que no son, ¿verdad?, visibles a primera vista. En la pintura nosotros vemos una casa de madera con un techo alto de paja, muy común en la época, y varias ventanas que son muy adecuadas, que permiten una muy buena ventilación en un contexto como el Caribe, bien, como las temperaturas que nosotros tenemos. En los detalles se pueden distinguir utensilios y muebles que nos dan una idea de las prácticas domésticas del momento. Los muebles y los instrumentos musicales que podemos ver ¿verdad?, en diversos lugares de la obra son de confección local, posiblemente están hechos de madera del país. Hay cestas en el suelo, en las paredes, hay recipientes que están hechos de lo que se conoce como higuera, pero también jícara o jícaro. Hay banquitos, hay un sombrero de paja, de palma de cogollo, perdón, hay manteles de encaje. También nosotros observamos en la pintura alimentos, ¿como cuáles? El cerdo, arroz en el suelo, no se ve casi, pero hay un plato de arroz en el suelo, hay plátanos, maíz. Todos estos son productos menores propios de la agricultura decimonónica puertorriqueña. Y estos pequeños detalles son relevantes porque nos llevan a reflexionar sobre la economía circular, la seguridad alimentaria y su vínculo con el bienestar. La economía circular desvincula el crecimiento económico del consumo de recursos que nosotros creemos que son infinitos, pero que realmente no lo son. Esto se logra mediante la reutilización, mediante la reparación, mediante el reciclaje de los objetos que empleamos a diario. En la pintura se ve claramente, pues como decía hace un rato, esos instrumentos musicales y recipientes que están hechos a partir de la cáscara leñosa del árbol de higuera. De los frutos de esa higuera también nosotros podemos elaborar aceites, podemos ¿verdad?, tener complementos alimenticios para el ganado, remedios caseros para la tos, para la diarrea, para la hipertensión. Es decir, de un solo fruto podemos hacer y rendir muchísimo. La reutilización, por supuesto, nos ayuda a contaminar menos y da tiempo a que el medio ambiente se regenere. Los alimentos y los frutos de la tierra que Oller coloca en la pintura claramente nos recuerdan que debemos priorizar una dieta basada en alimentos nutritivos locales, como decía la colega, en alimentos frescos que podamos sembrar, bien, y que podamos garantizar su acceso y asequibilidad a toda la población. Así que se trata de tomar lo justo de la naturaleza para vivir sin afectarla, entendiendo básicamente los ciclos de la naturaleza y estrechando esa relación que nosotros no tenemos ahora mismo con la naturaleza y que es bien importante para el bienestar. Un medio sano, un cuerpo sano equivalen a bienestar también. Ahora, vámonos 100 años después.
el mundo del arte ha cambiado mucho, desde Oller hasta esta obra de Pepón Osorio, porque no es una obra tradicional, es una instalación. Y veo ahí a Astrid que está como que sonriendo un poco, porque de casualidad ella la mencionó hoy en la clase de estética. Bien, esta instalación de Pepón Osorio, La barbería no se llora, es una instalación que emplea medios mixtos y genera la experiencia teatral de una barbería de pueblo, de barrio. De hecho, lo que está emulando es la barbería en donde se dio su primer recorte Pepón Osorio, en Santurce. Bien, ella está instalada actualmente en el Museo de Arte de Puerto Rico y curiosamente constituye una crítica a lo que vendría a ser la masculinidad tóxica. Pero lo que estábamos hablando hoy con Astrid en clase, y que quizás no sirve, hoy Astrid ha sido la protagonista, perdón, es que nosotros no captamos esa crítica a la masculinidad tóxica la primera vez que vemos a la instalación y estamos ahí. Lo que nos maravilla posiblemente de esta obra es que cuando la vemos, ¡diantre, qué chulo esto! Parece es un escenario prácticamente, parece un lugar donde ya mismo llegan los dueños a sentarse en las diversas butacas, ¿verdad?, propias de una barbería, es decir, que tenemos una experiencia de comunidad. Bien, veo muchos elementos. Me quiero centrar un momento en las sillas, ¿bien? Porque es en esos divanes donde se cuentan historias, penas, preocupaciones. Es el lugar donde uno va a ser psicoanalizado por el que corta el cabello, el barbero y demás. Ahí se fraguan amistades, críticas al gobierno, ¿bien? Se cuentan chismes, ese es el centro del chisme, vamos a ser honestos y honestas. Sin embargo, estos lugares son importantes en la cohesión social, ¿bien? La permiten, son importantes en la confraternización de los ciudadanos. Y esto, por supuesto, tiene que ver con el bienestar. Cada día, lugares así son, ¿verdad? No hay tantos lugares así, o sea, como antes, ¿no? Ahora se lo venden a ustedes de otra forma y no los vemos como antaño. Pues bien, en esos divanes nosotros encontramos espacios para hablar, pero también nosotros vemos en la pieza que lo que más llama la atención es un juego de billar, ¿verdad? No es que uno dice un juego de billar. Les pregunto, ¿ustedes piensan igual, se sienten igual cuando están esperando en una oficina médica que cuando están esperando en la barbería o en el beauty? No, ¿verdad? Cuando están en el médico, esto es como que, Dios mío, no. En el beauty también, y en la barbería también. Sin embargo, hay como algo de ocio detrás. Bien, este billar, por lo menos a mi entender, nos ayuda también a recordar que los espacios como las barberías, los beauty y demás, permiten abrazar el ocio, el juego. También en la pieza encontramos la reutilización, ojo, pero como ya elemento decorativo de ¿qué? Aros. Bien, que ustedes los han visto en otros lugares también como decoración, pero no solamente nosotros usamos como decoración aros. También corcho, latas, bien, hay una reutilización. Igualmente, ustedes podrán observar que hay como unas fotografías de hombres. Bien, son hombres importantes dentro de la historia latinoamericana. Parece que se está fraguando ahí un diálogo intergeneracional. Ese diálogo con el pasado también lo vemos presente en las baldosas, esas baldosas blancas y negras que son bien propias del siglo XIX. Hay un diálogo con épocas distintas en la misma instalación. Y también hay un diálogo con gustos y referencias a diversas clases dentro de esa misma instalación. ¿Y por qué menciono esto? Porque es en esa pluralidad donde nosotros nos alimentamos, ¿verdad? Y podemos encontrar un alimento y un bálsamo para el desarrollo de sociedades más democráticas. Bien, y que ahora mismo nos encontramos ante un cuestionamiento sobre esas sociedades plurales, pero entiendo que ese diálogo se refleja muy bien en los elementos
de los que nos habla Pepón Osorio. Ahora, para terminar, ustedes no van posiblemente a verlo, pero en los espejos hay como unas pantallas de televisor. Recuerden que a la larga la intención del artista es hacer una crítica a la masculinidad tóxica. En esos televisores se proyecta las imágenes de unos hombres llorando. ¿Bien? Es decir, hombres vulnerabilizándose y hablando sobre sus sentimientos y emociones. Y también el hablar sobre nuestras emociones, sentirnos dispuestos a hacerlo porque se genera un espacio para ello, tiene que ver, por supuesto, con nuestro bienestar. Bien, nos deja ese asunto ahí, esa línea de la honestidad emocional, el asumir la responsabilidad afectiva, son elementos que quedan explicitados y que nos invitan a dejar clara esa posibilidad de que podemos repensarnos y mejorar. Todos hemos, y con esto acabo, todos hemos ido o conocemos a alguien que ha ido a una barbería o a un salón de belleza de pueblo. Todos hemos desarrollado un trato especial con quien hace algo tan íntimo como tocar nuestras cabezas. Todos hemos dialogado con los clientes de turno. Ahí nos hemos enterado de noticias, hemos comentado los últimos acontecimientos, quizás hasta hemos visto televisión. Ahí le han fiado al abuelo, ahí le confían, ahí nos han llevado para sacarnos el chicle pegado en el cabello. La barbería de Pepón Osorio recrea esos espacios donde la comunidad prima sobre la estructura económica, esos espacios donde el ser humano es el protagonista y es el espacio, y son esos espacios que cada día tenemos menos en nuestros pueblos y en nuestras comunidades. Así que les invito a que por medio del arte recuperen esos aspectos que todavía merecen estar ahí en nuestras sociedades y que con ellos pensemos un mundo mejor. Bien, y nos tracemos un camino hacia otro lado, actividades que nos hagan sentir bien y que podamos estar viviendo con son por el medio ambiente. Así que, pues, muchas gracias por su atención. Les dejo la palabra a Iván. A la doctora Iliaris Avilés por esa excelente presentación. Al beauty que yo voy no se puede hablar porque hay cámaras grabando, así que allí no se puede ir a chismear, pero son lugares de encuentro y de confraternización muchas veces. Así que podemos ver que el bienestar no es solamente bienestar económico, bienestar material, también se construye a través de estos espacios, los rituales, el afecto, la capacidad para sostener la vida emocional. Así que los invito a pasar al frente a los panelistas, por favor, para abrir un espacio de diálogo. Vamos a tener algunas preguntas para que ellos puedan discutirlas y entonces luego pues tendremos la oportunidad de que los estudiantes y todas las personas aquí presentes pues hagan preguntas o comentarios. Vamos a comenzar con las similitudes entre las diferentes obras que ellos acaban de discutir. La primera pregunta: ¿qué dimensiones del bienestar aparecen de forma recurrente, se repiten, aunque pues obviamente son contextos bien diferentes? ¿Quién quiere comenzar? ¿Ricardo? ¿Iliaris? Adelante. Buenas nuevamente. Me parece, concretamente en el caso de Van Gogh, de los peladores de papa, bien, que están ahí comiendo en familia y el velorio, por ejemplo, tienen mucho en común con ese compartir en comunidad, en compartir el alimento, el compartir los pocos alimentos que se pudieran tener, ¿verdad? En el contexto en el que se vive. Igualmente estamos hablando de posiblemente
personas, ¿verdad? Que se están representando en ellas personas de contexto quizás no muy aventajados de la sociedad y están compartiendo aún así alimentos y pasándola bien en familia, o al menos nuestra impresión, ¿no? Ricardo, no sé. Muy bien. Yo, de hecho, cuando Ivonne mencionó similitudes, la primera palabra que me vino a la mente fue comunidad. Yo creo que quizás las mías no tanto, las de Ivonne y las de Iliari, hay quizás un hilo conductor que quizás en eso contrasta, ¿verdad?, con las mías, y es que hay comunidad. Y yo creo que eso es parte, ¿verdad?, de quizás, ¿verdad?, ahora mismo, y volviendo quizás al tema de la masculinidad tóxica, ¿verdad?, como que se habla de una crisis de soledad de los hombres, y los hombres no tienen amistades, y eso conecta, ¿verdad?, con el auge de la masculinidad tóxica. Y yo creo que en general, y volviendo al tema de las diferentes escuelas de pensamiento, la economía ortodoxa viene centrada en el individuo, en que cada cual por su lado busque lo que le conviene. Y así se enseña y así se predica, ¿verdad? Como que tú enfócate en lo tuyo y buscar tú estar bien. Eso es lo que predica la economía ortodoxa. Sin embargo, yo creo que cuando mejor nos sentimos no es cuando estamos solos o pensando solo en uno, es cuando estamos en comunidad, cuando estamos con nuestra familia, cuando estamos con nuestros panas, como que cuando estamos en comunidad, cuando uno más se siente como que se siente bien. Y que yo creo que comunidad está el centro de economía del bienestar. Y yo creo que eso sin duda alguna es como que un hilo conductor, y yo creo que sí conecta con las de mí en la que presenté, en el sentido de que el hígado no estaba solo, de que quizás como que esa invocación incluye como que hace falta comunidad también, esa economía diferente que queremos, en una donde la comunidad esté el centro. También hay un elemento común en las tres, relacionadas a que siglo XIX y principios del siglo XX, nosotros nos encontramos ante muchos cambios sociales, económicos y políticos que se ven en las tres. O sea, ese cambio de lo rural hacia la ciudad, porque está implícito en cada una de ellas, esa modificación de algunas prácticas económicas, ese proceso de modernización está implícito en las tres, y de hecho aluden las tres a momentos específicos de la historia. Yo puedo pensar en la de las papas, en el caso quizás no de Países Bajos, pero pensemos en Escocia, si no me equivoco, cuando hubo esa hambruna horrible en el siglo XIX que hizo, ¿verdad?, que se tomaran unas medidas y se trabajaran unos temas que no se contemplaban de esa forma, porque estaba afectando mucho a la población. O sea que creo que refleja muy bien un espíritu de la época. Muy bien, ¿algún otro comentario, Ricardo? Ok, en la de Ricardo yo sí veo comunidad, porque la persona está elevada, como si le estuviera tratando de hablar a alguien, que yo solo no puedo hacer esto, pero necesito que nos ayuden, que nos unamos, que seamos solidarios para entonces poder salir de esos monstruos que mencionó Ricardo, que me pareció bien interesante, el monstruo corporativo, el monstruo de las tiendas, y cómo entonces uno sale de eso. A veces uno necesita la familia o las redes sociales, no las redes sociales, ¿verdad?, las redes comunitarias, para poder salir de esos monstruos. Así que muchas gracias. Vamos a la segunda pregunta, rapidito. ¿Dónde ustedes ven contradicciones entre la economía y el bienestar? ¿Quién comienza? Ricardo, esta vez. Yo creo que las contradicciones surgen, por lo menos en el caso de la obra, donde lo mencionaba, ¿verdad? Muchas veces hay intereses económicos que nos buscan exprimir. Entonces, de nuevo, cuando vemos, ¿verdad?, las cosas que necesitamos, vivimos una economía, y lo hemos hablado en clase ya, donde todo se vuelve mercancía. La salud es una mercancía, y si no tienes el dinero para la cirugía, para el tratamiento, pues te chavaste, ¿verdad? La educación es una mercancía. Quieres educarte, pero tienes que poder pagar por ella, porque si no, pues no tienes acceso a educación. El cuidado, ¿verdad? Muchas veces
en tiempos anteriores, ¿verdad? Uno le dejaba a los, ¿verdad? Y hablo como papá, ¿verdad? A veces uno le dejaba a los nenes, ¿verdad? Tengo hijas, las nenas, a los abuelos, las abuelas, pero hoy día, como está la economía, ya los abuelos o las abuelas no se pueden retirar, están trabajando, así que uno no puede dejarle los nenes a los abuelos, porque los abuelos siguen trabajando. Así que, y el acceso al cuidado es carísimo. O sea que vivimos en una economía donde todo se vuelve mercancía, donde siempre hay entidades tratando de exprimirnos y sacar ganancia de nuestras necesidades. Y yo creo que ese tipo de economía sin duda alguna choca, ¿verdad? con nuestro bienestar y yo no, también no es un tipo de economía que fomenta comunidad, que fomenta, ¿verdad? ¿verdad? Comunitaria, es un tipo de economía que fomenta, ¿verdad? Aislarnos, explotarnos, así que sin duda alguna la economía como la conocemos pues choca diariamente con nuestro bienestar. En el caso concreto de la pintura de ayer del velorio, estamos en el siglo XIX y la mayor parte de la población puertorriqueña campesina, casi un 90%, estaba padeciendo de anemia. Bien. Estamos hablando de un contexto en el que el campesinado está siendo explotado y maltratado, pero aún así, ante el dolor de la pérdida de un familiar o de un ser conocido, aún así que estuvieran enfermos, aún viviendo las vicisitudes que vivían, podían encontrar esos momentos para poder llorar juntos y dialogar, celebrar, pensar, abrazarse ante la adversidad. El comentario que hizo Ricardo con relación a que cada día los hombres están más solos, que eso da paso a los discursos de la masculinidad tóxica, es lo que nosotros vemos aquí. Estamos aislados, estamos solos. Bien, en este contexto estaban pasando muchísimas cosas horribles, pero aún así se acompañaban. Eso parece contradictorio y lamentablemente es lo que, por lo menos desde mi perspectiva, veo que nos falta. Bien, el volver a conectar. Y creo que debemos generar esos espacios de unión. Igualmente en las pinturas de Norman Rockwell hay muchísimas contradicciones porque se están presentando ¿verdad? Elementos que parecerían bonitos, sí, la libertad de credo, la libertad de expresión, representando el no tener miedo, unos papás arropando a sus niños, pero esas pinturas también han sido utilizadas, sobre todo esa que les hablé del Día de Acción de Gracias, la de libertad de desear, han sido utilizadas para llevar un discurso que a la larga nos ha terminado oprimiendo. Y pues no hay nada en la vida totalmente blanco-negro, siempre están los matices. Yo creo que esas contradicciones, el buen estudiante universitario tiene que aprender a identificarlas. Así que pues nada, les invito a que se mantengan alerta. Muy bien, gracias. Vamos entonces a la última pregunta, antes de pasar a las preguntas de la audiencia. Vamos a volver al día de hoy. ¿Qué nos enseñan estas obras para pensar la economía hoy? Y si tuvieran que quedarse con una lección para el presente, ¿cuál sería? Pues, yo creo que yo empezaría con la barbería, porque es para mí una invitación bien concreta de que uno puede ver, uno puede hacer las cosas y uno puede hacer las cosas diferentes y uno puede rescatar cosas que quizás a veces hemos perdido comunidad, pero podemos rescatarla y podemos crear espacios nuevos. Y me llama la atención mucho que sea una barbería, porque una de mis áreas de investigación es este tema de economía solidaria y diferentes maneras de hacer empresas nuevas, empresas diferentes. Y una de las cosas que hemos observado desde la pandemia para acá es que está este auge de los barberos a domicilio. Entonces ahora hay como que los barberos exacto, ¿verdad? Ahí se ha perdido quizás, obviamente porque es bien caro, o sea, no volvemos a la crisis económica, es caro pagar alquilar de un local, o sea que no está fácil, ¿verdad? Uno quiere abrir una barbería, ¿verdad? Pagar el local es difícil, o sea, uno tiene que muchas personas estudian para ser barberos, pero entonces son barberos a domicilio, cada cual por su lado.
pero eso hace que sus negocios sean frágiles. Y una de las cosas que se está explorando, ¿por qué no se pueden juntar los barberos, hacer una cooperativa de barberos? Entonces, que es todo el volver a juntar y de una manera diferente, a rescatar, pero rescatar de nueva forma. Juntarlos, pero no incluso que sea un barbero dueño que explota a los otros barberos, pero sí tener quizá un asunto más cooperativo. O sea, que yo creo que ese es una invitación a rescatar la comunidad que quizás se ha perdido mientras se construye una economía diferente, una economía que no se base en yo lucrarme explotando a otro, sino que se base en juntos mejorar nuestro bienestar de manera colectiva. Sí, me parece muy pertinente y concurro con el comentario de Ricardo, el asunto detrás de las obras, por lo menos cuando estaba seleccionando, haciendo el muestreo de las que quería presentar, era el asunto de que nosotros podemos rescatar que ha sido parte de nuestra tradición, pero que quizás lo hemos olvidado, que quizás ya no está tan presente en nuestras sociedades, pero que terminan generando esos espacios de diálogo. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso de la pintura del velorio, ese elemento de reutilizar los utensilios, me parece bien particular que en los últimos años he visto, para mi sorpresa y alegría, muchos estudiantes que traen, por ejemplo, conozco hasta profesores que traen sus propios utensilios y los utilizan constantemente, no usan los plásticos. Y yo creo que esas pequeñas acciones que podemos hacer mientras tanto, bien, mientras nos unimos, dialogamos, creamos, pensamos y ponemos en acción, es lo que nos va a mantener a flote y nos va a llevar a la ruta de esos cambios que necesitamos. Y en esa pieza precisamente lo vemos de forma más manifiesta. Hay pequeñas cosas que están detrás, que forman parte de lo que somos, que tenemos que rescatarlas y volverlas a poner en práctica. Y no es tan difícil, lo que pasa es que necesitamos constancia. Muy bien, yo pienso que todo esto nos lleva a ver la economía, ¿verdad?, con otros ojos. Más allá del bienestar económico, más allá del dinero, hay cosas pues que son realmente importantes para uno sostenerse, para seguir con nuestras vidas, la familia, las relaciones comunitarias, nuestra estabilidad emocional también es importante a través de este diálogo, confraternización, y por eso pues estamos aquí en el día de hoy, ¿verdad?, para ver la economía de una forma distinta, no solamente es el dinero. Vamos entonces ahora a abrir un espacio para preguntas y comentarios del público. Por favor, pues cuando vayan a hacer las preguntas, a favor de presentarse. Las preguntas pues serán dirigidas a los panelistas. Mi rol pues aquí solamente es facilitar el diálogo, así que no todos a la vez, por favor. Por acá. Muchas gracias, mi nombre es Leonardo Rivera, departamento CISO. Entonces mi pregunta gira en torno a la cuestión de la pintura en la Volvería No Sé Llorar. Y quisiera preguntar cuál es la relación entre la crítica a la masculinidad tóxica y pues la cuestión, ¿verdad?, de la economía. Y esto lo pregunto porque yo tengo entendido que hay ciertas teorías, tanto políticas como filosóficas, que hablan precisamente sobre una relación entre, qué sé yo, el machismo y el capitalismo y el imperialismo y todas esas cosas. Y hasta sé, por ejemplo, que en su momento Marx lo criticaba, Engels también, Lenin con diálogo con una feminista rusa, no me preguntes, yo no me acuerdo de eso, lo leí hace como unos años. Pero, ajá. Y pues he visto mucho eso, ¿verdad? Teorías que yo no necesariamente tengo por qué estar de acuerdo y yo puedo cuestionarlas, pero, ¿verdad?, cuando uno lee y investiga, pues me son interesantes. Y por lo menos en el caso, sobre todo de aquí de Puerto Rico, pues, ¿verdad?, me encantaría saber cuál es esa relación más, ¿verdad?, en tono un poquito más específico. Esa es mi pregunta. Muchas gracias.
Gracias por la pregunta. Para empezar, cuando seleccioné la obra, que es una instalación, no es una pintura per se, nosotros podemos entrar y es como si estuviéramos dentro de la barbería en sí. Hay utensilios y mesas reales, llamados ready-make, o sea que ya están hechos ahí. Cuando yo la seleccioné, no estaba pensando en que en efecto era una obra que fuera crítica a la masculinidad tóxica. Me enteré cuando estaba investigándola. Lo que me fijé fue en la experiencia, que era lo que estábamos hablando en clase con la chica que mencionaste, en la experiencia de cuando uno entra ahí y pues ve reproducido un espacio de nuestras comunidades. Ahora bien, si podemos atarlo de alguna forma u otra a la discusión, el discurso machocéntrico está hasta cierto punto vinculado con un discurso de la modernidad, en donde el sujeto hombre blanco, capitalista, europeo, está en la centralidad de todas las relaciones de poder. Es quien ejerce el poder. Bien, y este discurso es un discurso vinculado también a la racionalización. Bien, la razón, la diosa razón que organiza todo lo que viene a ser la comunidad y los espacios en los que nos movemos. Ese discurso ha hecho que olvidemos el lado emocional y sentimental. Y digo en plural, pero pues sobre todo ese hombre que se ha ubicado en la centralidad. Y ese tipo de discurso es el que nos ha llevado hasta cierto punto a que exista actualmente una, digamos así, una vulneración del estado mental de los hombres, porque se cree que tienen que cumplir con un modelo, y este modelo es el modelo del hombre que llega a la casa después de trabajar y es el que tiene que mantener y el que tiene que cumplir con unas expectativas que están vinculadas a un sistema económico y a un sistema de poder y a la conformación de cómo hemos pensado los estados modernos. Y pues creo que esa crítica que hace Pepe Osorio cuestiona eso. Bien, y en el caso de Puerto Rico, que vivimos en un contexto latinoamericano, caribeño, en donde vemos bien claramente estas relaciones, ¿verdad? Con relación el hombre no llora, pues creo que es una forma de cuestionarlo. Así que no sé si Ricardo tiene algo que incluir. Y desde otra perspectiva también, porque yo estoy hablando de mi perspectiva mujer, pero quizás pueda abundar, ¿verdad?, desde otro lado. Sí, yo creo que, y para mí, como dice Ilia, la masculinidad tóxica es esta noción de que el hombre tiene este rol que cumplir y que conecta directamente con la economía, incluso desde la economía, desde sus comienzos, la economía primitiva, pues conecta con esta noción, este mito, vamos a decir, este mito de que el hombre es el que provee. Entonces el hombre, desde la economía primitiva, el hombre es el que caza, el hombre es el que sale a cazar y es el que trae, ¿verdad? El hombre fuerte que sale y caza y trae y provee, y eso en la economía moderna se ve, pues es el que sale y ya no a cazar, pero sino a trabajar y traer y proveer. Y entonces la mujer en este mito, ¿no?, de esta masculinidad tóxica, es como que la que lo cuida, en el sentido de que entonces es como que él es el que provee y ella entonces cuida el hogar y entonces hace los alimentos, se crean estos roles tradicionales. Entonces, ¿qué sucede? Esa masculinidad tóxica a su vez es frágil, porque entonces si el hombre no, vemos una economía como la que tenemos, donde no hay buenos empleos, no hay empleo digno, el desempleo está altísimo. Si el hombre entonces no logra cumplir ese rol que psicológicamente le han impuesto, entonces le socava su masculinidad, y entonces y eso se presta con muchos problemas de salud mental, también de machismo, de agresión, ¿verdad?, de maltrato doméstico. Entonces, una masculinidad bien frágil, como que esta noción de que yo soy el que proveo, pero de la nada la mujer gana más que el hombre, entonces eso también shatters esa como que masculinidad tóxica. O sea que la economía muchas veces, o no por diferentes razones, no deja que el hombre cumpla ese mito que se le impone, ¿verdad? Y entonces eso pues tiene muchas ramificaciones sociales, económicas, y también que reproducen también más discriminación y opresión hacia la mujer. Pues entonces en el espacio de trabajo,
en busca de reforzar esa masculinidad tóxica, y eso se ha constatado consistentemente, ¿verdad? En los espacios de trabajo las mujeres se enfrentan a más discrimen, menos oportunidades de ascenso, discrimen salarial, les pagan menos por el mismo trabajo. O sea que en la economía vemos todas estas instancias donde todavía hoy discriminan contra las mujeres en estos espacios y hay los hombres tratando de reafirmar esa masculinidad tóxica. Así que yo creo que desde una perspectiva de evolución institucional, el patriarcado, ¿verdad? Vivimos en diferentes sistemas que overlap. Vivimos en un sistema económico más capitalista, pero a la misma vez vivimos en un sistema cultural patriarcal y esos dos sistemas han evolucionado juntos por cientos de años. Así que esa evolución del sistema patriarcal con el sistema capitalista pues, hace que estén sumamente entrelazados. Y como mencionaba, ¿verdad? Sin duda alguna en el pensamiento económico muchos autores ¿verdad? Y autoras han hablado de la interweaving, ¿verdad? De cómo están entrelazados esos dos sistemas y por eso siempre tienen esa conexión. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? ¿Preguntas, comentarios? Habría que hacerle preguntas a ellos. Habría que preguntarle a ellos, ¿verdad? O llamarlos por su nombre. Bueno, pues si no hay más preguntas, comentarios, agradecemos su presencia en el día de hoy. Mis estudiantes, por favor, esta lista que yo tengo es para mis estudiantes solamente, para que firmen, por favor. Agradecemos a los conferenciantes y tenemos por aquí algo para ellos de parte de OEMIS para Ricardo, gracias. Y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias por estar aquí.